Estamos en contacto telefónico con un periodista, economista, amigo de la Cocina de las Noticias. Es un placer enorme tenerlo nuevamente con nosotros. Me estoy refiriendo a Daniel Estico. ¿Cómo te va, Daniel? Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? Gracias por llamarme, un gusto estar en tu programa. Por favor, el gusto es nuestro y muchas gracias por atendernos. Bueno, ni las consultoras más optimistas daban este número, ¿no es cierto? No, porque lo que ocurre, Silvio, es que las consultoras viven en Buenos Aires, viven en la capital federal, y ni siquiera en Buenos Aires, están concentradas en la capital federal. Y los precios de capital federal no son similares a los del interior o simplemente cruzando la General Paz. Uno, sobre todo lo que es alimentos, productos frescos, que es donde hubo la mayor diferencia entre lo que esperaba, o por ejemplo el dato que ayer dio el gobierno de la ciudad para un 3,2%, y al INDEC cuando mide el Gran Buenos Aires, esa inflación del 3,2 de Cava se promedió 2,6. Claro. Quiere decir que si GBA, si Gran Buenos Aires dio 2,6, teniendo adentro el 3,2 de Cava, si le sacás Cava, quiere decir que el promedio de Gran Buenos Aires sin la ciudad de Buenos Aires le dio 2% de aumento. Entonces, claro, es ahí donde le pifian las consultoras. La falta todavía de encontrarle el pulso, el dinamismo a la inflación fuera del metro cuadrado, que es la capital federal, ¿no? Sí, nosotros lo que estamos observando, por lo menos en la provincia de Neuquén, en la provincia de Río Negro, es que vas al supermercado y además de las ofertas, tenés que los precios no solamente se mantuvieron en algunos casos, sino que también han disminuido. Esto tiene que ver con que la gente ya no convalida más un precio que considera excesivo. Claro, porque los bolsillos no te lo permiten. Claro. O sea, el gobierno ayer hizo una reunión entre editores y representantes de la prensa del Ministerio de Trabajo, y anticipó los datos de empleo, de expectativas laborales, etcétera, y están todos los indicadores muy positivos, incluso ya iguales o superando los valores de noviembre del año pasado. Uh-huh. Ahora, eso en términos porcentuales. Ahora, en términos absolutos, cuando vos te metés la mano en el bolsillo, gano lo mismo si querés, si tengo la suerte que me han ajustado como la inflación, estoy en el mismo nivel, pero yo ahora tengo que destinarle más de mi presupuesto a las tarifas, a la luz, al gas, etcétera, más al transporte, más a los servicios de medicina prepaga, y entonces para los consumos que yo tenía de placer, como era ir a comer afuera de vez en cuando, o cada 6 meses o un año ir al teatro, bueno, todo eso ya lo tiré a la basura porque el ingreso no te da. Uh-huh. O sea, tengo que cambiar mi mix de consumo hasta que se recupere. Entonces, los promedios tienen ese defecto, de que te dan bien en algunas cosas, pero los valores absolutos es como el tema de las jubilaciones. Exacto. Yo estaba haciendo las cuentas de las jubilaciones con estos aumentos de la inflación pasada, que fue mayor a la presente, porque hay ese desfase de 2 meses. Sí. Los jubilados que están arriba de la mínima, o sea, los que no reciben bono, terminamos el año contra noviembre, del año pasado, 8% arriba. Y los que reciben el bono, que quedó congelado desde agosto, julio, no me acuerdo. Claro, los 70.000 pesos. Los 70.000 pesos, ese segmento, que es un 70% de los jubilados y pensionados, perdió un 4% aproximadamente, 3% en términos reales. Uh-huh. Ahora, en valores absolutos, 330.000 pesos con bonos, no llegan ni a la esquina. No, está clarísimo. No, está claro, obviamente. Hay resultados muy importantes que es producto de que todavía el poder de compra te limita a hacerte el loco con los precios. Por eso yo estaba viendo, mientras hacía este análisis contigo, que vos me decías qué pasó en la Patagonia, qué pasó en el noreste, en Cuyo, y fíjate los alimentos, mientras que en Capital y Gran Buenos Aires aumentó 1%, son valores irrisorios, ¿no? Pero en el noroeste aumentó 0,2, 0,1, en Cuyo 0,5, bueno, y en la Patagonia sí se dispararon, 2,7.
pero vos estás más cerca de Cuyo que de la Patagonia extrema, ¿no? Con lo cual ahí en Neuquén probablemente los precios de metro estuvieron más cerca de 0 o 0,2 que el 2,7 que dio Patagonia. Entonces, esta es la restricción presupuestaria, que es bueno. Ahora, hay precios que están todavía muy desbordados. Claro, desfasados. Claro, fíjate vos, Silvio, en la industria textil, sin ir más lejos, la industria textil. Claro, o el turismo, que estamos entrando en la temporada turística. En Miami vos, por simplemente comerte en el parador un sanguchito con una gaseosa, 10, 15 dólares, ponele, tenés servicio de carpa gratis o servicio de sombrilla gratis, tenés sombra gratis. Sí. En la Argentina vas a Mar del Plata, vas al parador, ese mismo sanguchito con la gaseosa te sale 20, 25 mil pesos, o sea, casi el doble, y te piden casi hasta 100 lucas por tener sombra. Sí, es real, sí, tal cual. Entonces vos decís, escúchame, un día de sol, para no tener sol te cobran ese disparate. Entonces esa gente que se muera de hambre, ojalá que tengan todas las carpas vacías. ¿Por qué? Porque es la historia del pasado de la Argentina, de querer trabajar con precio y no con volumen. Entonces yo prefiero tener, si tengo para alquilar en la zona de costera un parador, ponele con 200 carpas, quiero tener las 200 o 190 ocupadas, no quiero tener 50 ocupadas porque el resto de la gente se va con su sombrilla porque no está dispuesto o no puede o no quiere que te estafen, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que ayer escuchaba a un economista de renombre de la Universidad de Buenos Aires diciendo que hay un atraso cambiario monumental, que la Argentina está perdiendo competitividad, que ya la zanahoria, la cebolla y no sé qué otro producto hortícola no estaba llegando a Brasil porque el tipo de cambio no da, que hay que devaluar 20, 30, 40%. No es devaluar. Tenés que bajar los precios. Pero lógico. Ahora, Daniel, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Igualmente. Ahora, Daniel, en base a esto que estabas hablando vos recién, ¿no? Del verano, ¿no? De las playas. Ayer hubo un propietario, un administrador de una playa en Mar del Plata, creo que fue, ¿no? Que se quejaba justamente de que la gente comparaba ir a veranear a las playas argentinas con ir a veranear a Brasil. Dice que, bueno, vayan a comer allá una feijoada por otro a 40 grados, y ¿por qué no se vienen a comer la última polenta acá? A ver, entonces, esa persona también está tratando de ganar por precio y no por volumen. O sea, no es real la queja de él. Claro, ¿por qué? Porque, digamos, yo justifico las políticas preventivas que han tenido los empresarios en Argentina, porque la inestabilidad que nos ha caracterizado ha hecho que vos alquilabas el parador, porque la mayoría son alquilados, son concesiones, pagando una fortuna. Cuando terminaba la temporada te ajustaban el contrato y te reventaban, y lo que vos habías facturado no te alcanzaba para pagar la coca. Entonces, ahora, si hay un nuevo gobierno que hace un año... Y hay otra realidad, Dani. Otra realidad, que está desinflando la economía, que hoy tenés menos de la quinta parte de la inflación, el 2,4% que anunció el INDEC hace minutos, de inflación en noviembre, es menos de la quinta parte que dejó de herencia Massa y Alberto Fernández en noviembre del 2023, y en ese momento tenía brecha cambiaria del 200%, atraso tarifario del 70%, los salarios por el piso. Entonces vos decís, han sincerado la economía, ya no tenés atraso cambiario, brecha cambiaria, ya no tenés gran atraso tarifario, que dará un 15, un 20% en algún rubro, pero no la guasada de un año atrás, y la inflación bajó a la quinta parte. Entonces, y la actividad ya está volviendo a los niveles de noviembre del año pasado, así que no fue a costa de la recesión. Pero noviembre del año pasado con Plan Platita. Y aparte Plan Platita, créditos subsidiados para pocos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la economía se va normalizando. Entonces la pregunta es, el día que los empresarios argentinos de todos los niveles, de la producción y de los servicios, se convenzan que es factible, que es posible, porque ahora hay un plan sólido de que como nunca hay rigidez fiscal, rigidez monetaria,
que te garantiza la estabilización de precios, y bueno, el volumen es lo que tiene que mandar y no el precio. Entonces, ahora empezar a revisar los costos. Hoy me comentaban, una láctea presentó balance y le daba, con pérdida de actividad, con pérdida de volumen, más ganancias que el año anterior. Claro, bueno, entonces, evidentemente claro, eso es anormal. Vos tenés que pero tener más ganancias porque vendiste más, porque claro, te expandiste, porque le ganaste con mercado al competidor, etcétera, pero no porque subiste más los precios que el otro y sos un vivo genial que tenés los stocks en la fábrica, sí, a muchos, o en la logística. Daniel, a muchos se les acabó la viveza con la apertura de las importaciones, ¿eh? Es que también eso es lo que tiene que ocurrir. Ahora, también no hay que generar falsos fantasmas. Las importaciones no nos van a destruir la industria nacional. Si uno mira el pasado, cuántas industrias que habrán cambiado de nombre porque algunas se extranjerizaron, cambiaron de dueño, pero siguen siendo las mismas marcas que teníamos hace 40 años y haber tenido apertura de importaciones. La apertura de importaciones lo que te hace es forzar a renovarte y a ser competitivo. A ser innovador también. A ser innovador y a decidir, yo tengo que producir de todo o tengo que producir aquello en el cual me puedo destacar. Y entonces ahí vamos a descubrir que no toda la industria textil va a desaparecer, sino que de pronto un textilero que hacía 20 productos y de pronto se queda fabricando 4, pero en vez de fabricar uno de cada uno, va a fabricar 25 de esos 4. Entonces, y de mejor calidad. Claro, va a ser mucho más eficiente, mucho más competitivo, va a tener más volumen, va a poder pagar mejores salarios. O sea, hay que transformarse y adaptarse a la nueva realidad. Para eso hay que creer. Todavía para algunos le parece poco, es decir, 12 meses de gobierno. Dice, es un gobierno todavía débil, no puede, está postergando las extraordinarias en el Congreso porque no quiere exponerse a derrotas en mayoría y de la oposición y no quiere volver a usar los vetos, etcétera. Entonces, bueno, es un gobierno que, pese a todas esas debilidades, ha logrado cambios sustanciales que bienvenidos sean. Entonces, el día que los empresarios se den cuenta de eso, la Argentina, como dice el presidente, va a tener 30, 20 años de crecimiento en serio. Pero tenemos que acomodar los precios a los costos. No puede ser que el pobre quintero que hace la cebolla o que cultiva la zanahoria o la papa le pagues la 20ª o la 30ª parte de lo que nosotros pagamos en el mercado central o en los mercados concentradores de nuestras provincias. Tiene que haber una relación más acorde a la que existen en grandes países en cuanto a extensión, como puede ser Brasil, o como puede ser Australia, o como puede ser Canadá. Pero lo que seguramente, claro, lo que seguramente va a ocurrir, porque indudablemente ya se está evidenciando un cambio cultural. Lo que va a acontecer seguramente es el señor que cosecha las cebollas, cuando se la vayan a comprar a 2 pesos, no te la vendo. No te la vendo a 2 pesos. Va a empezar a acontecer ese tipo de hechos, sin lugar a dudas. O va a correr por ese lado, o va a correr por naturalmente que el otro dice, che, tengo más volumen, necesito que en vez de que me entregue o el año que viene, empezar a planear y cultivar para que el año que viene, en vez de mandarte 10, te voy a demandar 25. Y bueno, y entonces, ¿qué me das? Y bueno, en vez de pagarte 2 pesos con 50, te voy a pagar 25 pesos el kilo. Ah, bueno, mañana mismo me pongo a cultivar y en 4 meses tengo la producción ampliada. O sea, es un proceso, no va a ocurrir de la noche a la mañana ese cambio, pero tiene que ocurrir porque la Argentina necesita que los precios sean los que se acomoden y no volver de nuevo al pasado en el cual... hoy me decía otro periodista de una radio local, pero no tendría que el gobierno regular a las empresas. No, otra vez con las regulaciones, pero pero no tiene memoria estos chicos. Por eso, entonces hay que decir, no, que sea mercado libre, competitivo, garantía de que no te voy a cambiar las reglas de juego, y vos empezás entonces a decir, voy a bajar los precios, mis precios están marcados a $1 que esperaba que iba a estar en 1.700, y hoy está cerrando a 1.070, y el oficial un poquito menos. Entonces, bueno, bajo los precios a la mitad, a la tercera, bajo un cuarto,
lo voy bajando gradualmente. O sea que la devaluación tiene que ser de los precios y acomodar los costos, más que tener un Estado que te quiere tapar todos esos defectos a costa de que la pobreza vuelva a saltar al 50-60%. Claro, bueno, es un dato no menor el que estás dando ahora, porque la pobreza, el nivel de pobreza disminuyó en el tercer trimestre. Y va a disminuir mucho más ahora con los datos del semestre que se van a conocer, del segundo semestre que se van a conocer en marzo, abril. O sea, hay un delay muy grande. Claro, es muy grande. Pero así como la inflación potencia la pobreza, la desinflación y la mejora de la actividad, ya te digo, ayer el informe del Ministerio de Trabajo daba que por tercer mes consecutivo el empleo privado asalariado aumentó respecto al mes anterior, poquito, nada para enloquecerse, pero que mes a mes se vayan generando 5, 10 mil empleos nuevos cuando históricamente en los meses anteriores perdía 4.000, 5.000, 15.000 y llegaste a tener un año más de 200.000 pérdidas. Bueno, si ahora vas a un año en que vas a tener 200.000 reincorporaciones, bueno, eso te va a mover el consumo, te va a generar actividad, te va a mejorar el entusiasmo. Pero es un proceso gradual. Y con una base monetaria acorde. Y con una base monetaria que acorde, que va a ser más aumento por demanda voluntaria y no por financiamiento al tesoro, generando inflación espuria y todo lo conocido, ¿no? Por supuesto. Daniel, ayer en el discurso de el año, ¿no? que dio ayer Milei, habló de rebaja de impuestos, ¿no? De dar rebaja de impuestos, pero hoy salió Sturzenegger a aclarar que no eran rebaja de impuestos, sino iban a ser cantidad de instrumentos. Yo no me llevo por ahí muy bien con la economía. ¿Podrías explicarnos un poquito por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre bajar impuestos o sacar cantidad de instrumentos? Sí, no, básicamente es ambiguo el mensaje. El mensaje igual lo que piensa el presidente claramente es que en la Argentina del 100% de la recaudación, ponerle recauda, no sé, 3 billones de pesos por mes, de los 3 billones, 2 billones 600.000 pesos, o sea, el 90% de la recaudación la generan 10 impuestos. IVA, ganancias, impuestos internos, impuestos al cheque, retenciones, la seguridad social y no mucho monotributo. El resto es chiquetaje, que no suman apenas 400, 500.000 millones de pesos. Entonces el gobierno dice, en la medida en que la economía se reactive, en la economía tengamos ingresos más genuinos por ganancias, por IVA, por impuesto al cheque y por la seguridad social, esos impuestos secundarios que son hasta a veces ni siquiera se detallan en la planilla de recaudación, van a desaparecer, se van a eliminar. Y eso es lo que está pensando. Y esos son de los 160 impuestos que hay a nivel nacional, provincial, municipal, bueno, de los cuales a nivel nacional serán 80, y bueno, que a nivel nacional queden 8, queden 10, los otros que vuelen. Pero bueno, necesita también consenso con las provincias, consenso con todos los sectores, para que, bueno, empezar a ser más cumplidor. No podemos tener una economía que tiende a ordenarse 40% de empleo negro, de trabajo negro, ¿no? A ver, ahora, el tema de impuestos, ¿no? En esta Argentina que vivimos, o que estamos empezando a vivir, ¿cabe en un futuro no muy lejano sacar el IVA o bajarlo? Que el gobierno ya, porque es un impuesto totalmente regresivo, bueno, en lugar del 21 tener, no sé, el IVA del 10. Sí, ese es un objetivo de más largo plazo. Eso es, en una economía argentina con el estado que tenemos, pensemos que se habla mucho del empleo público, que son 3.600.000 personas en el total nacional. La nación solamente tiene 340.000. Los 3 millones son de provincias y municipios. Entonces ahí hay que respetar el federalismo y el tema más lento. Lo que dijo el presidente es, bueno, vamos a negociar con las provincias, a reformar el sistema tributario en Argentina, para que si el IVA se genera en Neuquén, en Mendoza o Buenos Aires, se recaude en Mendoza, Buenos Aires o Neuquén. Ahora,
Inicialmente, ¿cómo sería el trámite? Bueno, yo me voy a seguir haciendo cargo de la recaudación porque ya tengo todos los canales aceitados para hacer el ente recaudador. Pero voy a sacar cuál es el porcentaje que obtuve de los contribuyentes de Neuquén, de Mendoza, de Buenos Aires, de La Pampa, y le voy a dar toda la guita. Y debe decir, che, ojo, que como hay una coparticipación, porque hay provincias más pobres o con menos recursos que otras, una parte la tenemos que redistribuir para darle a compensar a esas provincias que hoy no tienen recursos. Ujú. Y otra parte para el Estado Nacional que te provee de servicios federales. Entonces, pero que el fuente de recaudación, que las fuentes, que las provincias sepan que esos recursos son de ellos y no de la nación, que después lo distribuye discrecionalmente. Es un cambio muy profundo. Una vez que se ordene todo eso, entonces ahí sí podemos empezar a hablar de que la alícuota de IVA baje al 8, al 10%, pero bueno, son pocos los países que tienen esta tasa. Está bien. Ahora, lo que genera Javier Milei con esta medida que piensa tomar es competencia en las provincias. Y fue muy claro ayer. Dijo, bueno, si tienen impuestos muy altos, las inversiones no van a llegar a esa provincia. Si tienen impuestos más bajos, las inversiones sí van a llegar. Fue clarísimo en ese aspecto. Es que la historia argentina es que por eso los gobernadores se resisten a tratar Sí, por favor. La reforma de la coparticipación, que es un mandato de la reforma constitucional del 94, o sea, llevamos más de 30 años demorados. Muchachos, la provincia dice, yo tengo el beneficio de que gasto como quiero, total, el malo de la película que recauda es el Estado Nacional. Bueno, el presidente Milei y su equipo dicen, esa lógica hay que invertirla. Vos tenés que ser el malo de la película recaudando y ser más responsable con tu gasto. Y en esa política de, como vos bien decís, Silvio, en esa política en la cual yo me tengo que ocupar de recaudar y ser responsable con el gasto, es donde va a haber la competencia. Che, me voy a radicar una inversión, quiero instalar una industria. ¿Me conviene instalarla en Mendoza o en San Juan o en Neuquén? A ver qué zona vecina me ofrece, o San Luis. Me Mejores ofrece beneficios. más ventaja que la Claro. otra. Y bueno, entonces todo se va a ir nivelando a favor, pero de nuevo, es un cambio cultural que va a llevar su tiempo y por lo tanto es deseable, pero ese es el mensaje que dio el presidente, hacia dónde quiere ir, ¿no? Ahora, Daniel, en este mensaje justamente que dio el presidente, bueno, de tratar de bajar impuestos, esto es más bien por ahí una observación tuya que te estoy pidiendo. ¿Cómo ves, no, que hay 6 municipios, no, con nuevas tasas, 13 que aumentaron, por ejemplo Córdoba que le va a seguir aumentando las retenciones al campo? ¿Qué opinión nos puede dar eso? Bueno, ¿qué va a pasar con eso? ¿Por qué van tan atrás mano con lo que quiere justamente Nación para ser justamente toda una nación competitiva? Porque tienen anteojeras, no tienen una visión de país o una visión más que de país de la realidad social, sí. Y entonces van a tener la respuesta en las próximas elecciones de medio término. Cuando quieran renovar bancas, legislaturas, etcétera, la población le va a hacer la vista al costado y le va a costar llegar a fin de mandato. ¿Por qué? Porque la realidad es otra. La realidad es decir, la lógica ahora ya no es más que generar impuestos. La lógica es saber quién compite por bajar primero los impuestos, y para eso tienes que bajar primero o paralelo los gastos. Ese es el desafío que se tiene en la medida en que este proceso se consolida. Cada vez hay más consenso de que lo que está haciendo el gobierno, después de todo el esfuerzo que hizo este año y con los resultados obtenidos, nadie piensa que va a dar marcha atrás por una elección. Entonces, en la medida que eso se vaya consolidando, las provincias que no imiten al gobierno nacional van a tener el resultado en las urnas. Sí, no, seguramente. Ahora, como bien dice Javier, algunas provincias van muy a contramano y fundamentalmente con el tema del campo en torno a la baja a la disminución de las retenciones, que fue precisamente lo que dijo Javier Milei ayer,
¿sí? En la sociedad rural, ¿no es cierto? Exacto. Yo les voy a bajar las retenciones, quédense tranquilos, pero obviamente se tiene que seguir consolidando este camino de superávit fiscal, que eso va a seguir ocurriendo, de emisión cero, que eso va a seguir ocurriendo, ¿sí? Y a ver, es lógica pura, porque si no, no te dan ni ganas de exportar, de decir, no me conviene. No, es que no solamente no te dan ganas, sino que no vas a poder subsistir. No vas a poder subsistir, exactamente. Te van a pasar como poste. Entonces, yo creo que el cambio, aunque en los papeles muchos lo nieguen o se resistan, al final del día terminan cediendo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que hay un cambio, que la sociedad está demandando otra cosa. La sociedad está demandando estabilidad, que no le aumente más los impuestos, que le facilite los trámites burocráticos cada vez que tienen que ir al municipio o a la gobernación. Bueno, está buscando eso. ¿Por qué? Porque es lo que debe ser. Ya estamos hartos de perder nuestro tiempo en el Estado, y el Estado no te devuelve nada. No te devuelve el servicio de luz, no te devuelve el servicio de buenas rutas, de buenos caminos, de seguridad física. Bueno, entonces la gente se hartó. Y el que no se adapta a eso lo va a ver en las urnas, pero hay otros que quieren todavía, mirando con el espejo retrovisor, volver al pasado. No, el gobierno tiene que regular, no, el gobierno tiene que devaluar, no. Bueno, mira, Dani, yo quería hacer referencia a este economista con el que hablaste, este colega tuyo. Yo digo, ¿qué biblioteca está leyendo o qué realidad vivió en la Argentina? Porque cada vez que se devaluó, ¿sí?, se perjudicó a la ciudadanía y nunca dio resultado el devaluar para exportar más, para generar más puestos de empleo. Nunca dio resultado. Además, otro tema. A ver, este economista dice que hay que devaluar, pero acá estamos observando, como bien sostenías hace instantes, que la brecha cambiaria prácticamente no existe y el dólar oficial no convergió hacia los dólares financieros, sino que todo lo contrario, los dólares financieros convergen hacia el dólar oficial. Entonces, ¿de qué devaluación me están hablando? Y te lo dijo un economista, Dani. Exactamente, por eso digo, yo creo que están viendo la película con el espejo retrovisor, están viendo la historia del pasado, en el cual vieron formulitas en el cual hay un modelito que el tipo de cambio, la base monetaria, la inflación, los tipos de cambio promedio de los socios comerciales, te da un juego de suma cero, entonces si sube uno tenés que bajar el otro y viceversa. Y hoy ese modelo en la Argentina no funciona. Primero tenemos que ordenar la economía para volver a funcionar como hace el mundo. Entonces, en la Argentina no puede ser la misma política monetaria que hace Estados Unidos. Porque a pesar de que Estados Unidos, con todo el financiamiento que tiene en el resto del mundo, tiene su problema de inflación y por eso el plan de ajuste que hoy se viene con Donald Trump. Claro, pero seguro. Lo cierto es que la Argentina tiene que reconocer que hay que barajar y dar de nuevo, y el gobierno lo que está haciendo, cuando dice, tenía 340.000 empleos, fíjense, reduje a 310.000 en la administración central, y en la calle está en orden, comillas. No tenés grandes piquetes, no tenés grandes desmanos. La construcción, porque se paró la obra pública del lado de la administración pública, destruyó 100.000 empleos. Y resulta que no tenés grandes protestas de los constructores. ¿Qué pasó? En la mayoría de los casos, a nivel nacional, eran trabajadores ñoques, o sea, que no iban a laburar, que tenían un ingreso por no hacer nada. Y bueno, se le acabó el curro, lo aceptaron, metieron violín en bolsa, cobraron la indemnización y no protestaron. Y en la construcción eran gente que aparecía como que estaba trabajando, pero no estaba trabajando, y que aparecía como que estaban cobrando, pero no estaban cobrando porque la plata se la llevaban los 4 o 5 que hacían los grandes negocios, los punteros, etcétera. Lo que vemos ahora con el caso de este senador de Entre Ríos. Sí, entonces, claramente había mucho gasto público inflado, cuyo recorte, que para los economistas es una licuadora, el gobierno subió menos que la inflación, tal gasto, tal otro.
No, no es que subió menos que la inflación, es que recortó partidas que eran todas truchas, que eran un financiamiento de la política a costa de generar pobreza. Entonces, eso muchos economistas de escritorio no lo ven. Lo ves cuando vos analizás los números y analizás la realidad y empezás a cruzar. Sí, la gente es tonta, que los índices de confianza en el gobierno, de consumidor, la imagen del presidente, están los valores que está, porque la gente es masoquista, o porque se dio cuenta que, che, no estoy mucho mejor que el año pasado, pero por lo menos dejé de estar peor, cuando históricamente cada vez me estaba descendiendo, me estaba cayendo. Este hombre me puso un freno y ahora empiezo a estar un poquitito mejor. Bueno, eso es lo que se percibe en la realidad. Los gobernadores, los legisladores, los consultores que no vean esa realidad se van a seguir equivocando con las previsiones, ¿no? Claro, seguro. Ahora llegamos a un diciembre extremadamente tranquilo, inesperado. Toca madera. Sí, la mesa es de madera. Quédate tranquilo, ¿eh? Sí, no va. A ver, tiene que acontecer, no sé, un hecho fortuito de magnitud para que esto se complique. Todo tiende es que Silvio, le hemos hablado mejor varias veces. Lo que estamos viendo hoy es un fenómeno inédito y saludable de una política fiscal y monetaria recontra restrictiva y responsable como nunca tuvo la Argentina en 40 años. Ni siquiera en la convertibilidad, porque en la convertibilidad teníamos estabilidad, teníamos desinflación, pero sobre todo después que echaron a Cavallo, después del tequila, ya por el 95, y vino el piloto automático de Roque Fernández, había cero déficit, había cero inflación, pero el déficit fiscal estaba controlado base caja, pero la deuda aumentaba sostenidamente a un ritmo que era imbancable. Uno dice, che, acá hay un déficit oculto. Lo que pasa que como esa historia de mostrarte las cuentas públicas en base a lo que pagás y no en base a lo que gastás y no pagás, que es la verdadera cuentas públicas que tienes que hacer, el famoso base de vengado, y bueno, ahora estás viendo que hay una convergencia, que el gobierno está haciendo disciplina fiscal y monetaria, y por eso la estabilidad tiene sustento, tiene pilares que nunca tuvo. Por eso se equivocan muchos economistas, porque están subestimando lo que está haciendo el gobierno, y porque no toman el trabajo, o porque no lo reciben, o por lo que fuere, de ir a la oficina de Hacienda y decir, che, ¿cómo hiciste para recortar el gasto público 15 puntos del PBI, o 5 puntos del PBI, eliminar el déficit fiscal y no tenemos despelotes en la calle? Y porque todos estos gastos aparecían como gastos, aparecían como obra, aparecían como tal cosa, y sin embargo iba a bolsillos de gente que no existía, como el tema de las discapacidades. Las discapacidades en Argentina en 10 años pasaron de 150.000 personas a más de 1.300.000, ni en la época de la guerra de Malvinas hubo semejante salto, y vos decís, ¿qué pasó en Argentina que de pronto cada vez se multiplicaron las discapacidades laborales? Era todo un negocio de abogados y de gente trucha. Sí, espurio, total. Y a veces digo, en el caso de López, en el caso de este senador, en el caso del despilfarro de varios otros políticos. De Cristina Fernández de Kirchner también. Claro. Bueno, claro, por supuesto. La última te la hace Javi, Daniel. Bueno, bárbaro, Javier. Daniel, ahora en un mes más o menos, bueno, asume Donald Trump, ¿no? Bueno, anduvo por ahí. Y bueno, y él dijo que iba a aumentar justamente las retenciones no. Los aranceles. Los aranceles, sí, ¿no? Claro. Los aranceles a los productos importados, bueno, China. ¿Qué tanto nos afecta a nosotros la suba de esos aranceles? Mira, el intercambio de Argentina con Estados Unidos no es muy grande. Sí. Los principales socios comerciales de Argentina son Brasil, China y otros países. Estados Unidos es importante claramente, pero no es tan significativo.
y creo que va a ser más cosmético que otra cosa. ¿Por qué? Porque la Argentina no tiene gran intercambio con Estados Unidos, pero va a ayudar a que la Argentina de pronto se replantee la relación comercial, y por eso el gobierno está buscando esa apertura, esa del Mercosur, claro, exacto. Con el Mercosur y esa negociación de libre comercio con Estados Unidos para aprovechar la estacionalidad. Hoy estamos en verano en la Argentina, estamos entrando al verano, en Estados Unidos están entrando al invierno. Entonces hay productos de pronto de contraestación que usted puedan hacer intercambios interesantes. Y después empezar a hacer economías de nicho. Hay productos que en la Argentina puede ser competitivo en pequeñas cosas y no ir a los grandes volúmenes, ¿no? Y lo mismo en cuanto a la competencia. No te olvides que Estados Unidos es la primera potencia mundial, pero al mismo tiempo está a más de 12.000 kilómetros de la Argentina. Entonces, de pronto el producto del que te conviene traerlo de Chile o de Brasil que de traerlo de Estados Unidos, ¿no? Seguro, seguro. Daniel, siempre un placer hermoso que nos acompañes. Te mandamos un abrazo enorme, y muchas gracias nuevamente. Igualmente a ustedes, que tengan felicidades. Muchas felicidades, Daniel. Muchas felicidades, muchas un abrazo gracias. Grande, Daniel. Hasta luego. Chao, chao, felicidades. Qué grande, Daniel Estico. Sí. Qué grande.